y compartir pantalla. Hola. Hola. Estamos bien. Entonces, vamos a hacer una revisión de un poco de lo que el teorema Green, en particular en las regiones múltiplemente conexas, y una revisión rápida, expedita de lo que es el teorema de Stokes y el teorema de divergencia. Acá lo importante, tenemos que detenernos un poquito para definir las regiones, ¿ya? Si entendemos este concepto, se puede extrapolar al concepto de las superficies y con ello entender mejor un poco cómo cerrar una superficie de manera tal que podamos usar Gauss, o bien cómo cerrar una curva para poder usar tanto Green como Stokes. Bien, en este caso vamos a considerar un caso particular. Vamos a considerar una curva externa gamma, que esta tiene orientación positiva, orientada correctamente, y dos curvas interiores, que están orientadas negativamente, en sentido horario. Ya tienen su flecha hacia allá. Lo importante para definir estas curvas, independientemente de si las dan por enunciado o cosas así, nosotros podemos adaptarlas según nuestras necesidades. Ya, en este caso, vamos a denotar como gamma sub 1 aquella curva que tiene sentido negativo. ¿Ya? ¿Con qué finalidad? Existe una propiedad dentro de las funciones de integrales de línea, que es que si una curva está orientada negativamente, denotándola de esta forma, es equivalente a que nosotros calculemos la integral de línea menos, pero de esta curva sí orientada positivamente. Y como nosotros estamos acostumbrados a trabajar con cosas positivas, llámese de las parametrizaciones usuales de circunferencia, como lo es R coseno y R seno, es para adaptarnos a esas situaciones. Bien, entonces, para poder emplear el teorema Green, nosotros vamos a tener una región encerrada por estas curvas. ¿Ya? Entonces vamos a denotar la frontera de esta región como el parcial R, y está contenida por la curva exterior, la más grande, que está orientada positivamente, unión las otras curvas negativas. Ya lo negativo es como quitarle esta parte de la región completa, desde un punto de vista así como muy abuso de ideas. Bien, y como esto de acá se puede representar a través de una integral de línea, y el lado derecho se representaría la suma, aquí me salto un pequeño pasito, entonces esto quedaría la integral de línea de la frontera, la integral de línea de f, menos la integral de línea de gamma 1. Este menos aparece de la propiedad de las integrales de línea, que pueden salir en menos cambiando la orientación de la curva. Bien, ahora, puede ser interés de distintas curvas de nuestro problema, puede ser gamma, gamma 1, gamma 2, las que queremos buscar o investigar, pero pongamos en el contexto que queremos encontrar simplemente gamma, la curva exterior. Bien, ahora, con esa idea en mente, también sabemos que esta región de acá puede ser para esta curva ideal, o si es que estamos aislando, esta curva acá, o esta frontera de la región, cumple el teorema de Green, ¿ya? Entonces, al cumplirse, se transforma en un integral doble bajo una región entre Qx menos Pi, y un diferencial de área. Y todo lo demás, que nos quedó un poquito más atrás. Ahora sí, despejando nuestra integral de interés, todos los que estaban en resta llegan al otro lado en suma, y queda acá nuestra integral. Y simplemente nos vamos a basar en el cálculo de esto, 1 a 1. Bien. Nuevamente recalco que suena tedioso. Dame un segundito. Esto acá es lo importante. Te escucho. Perdona, hola Pato, una consulta. Por ejemplo, en la integral doble, un ejemplo, si yo tuviera que me da 5 por el área, por poner un dato. Claro, y supongamos que el área se compone de un triángulo externo y un círculo interno. Por ejemplo, el área que sea base por altura partido por 2 menos pi r cuadrado. Una cosa claro, así. Eso mismo. Ya, si te dio esto y la región está acá adentro, claro, efectivamente sería 5 veces el área del triángulo menos 5 veces, o sea, menos a el área de la circunferencia. Correcto. Y por ejemplo, en ese momento estoy calculando la región R, la que está entre el triángulo y el círculo. Exacto. Yo me imagino que se delimita una curva externa y otra interna. Claro.
Y por ejemplo, en la ecuación anterior, de la hoja anterior que mostraste, ¿qué pasa si me dieran el dato, por ejemplo, del gamma 1, que fuera igual 1? ¿O ahí tendría que restarlo igual? ¿O... Me suena como tarea. Es que básicamente, Sí. bueno, eso es lo que nos apareció en la tarea, la verdad. Entonces, Digo la esto verdad. es, si te dicen que esto es 1, es 1. pero por ejemplo, con el solo hecho de decir que yo estoy restando el área externa con la interna, no significa que, o sea, igual estoy considerando la región R, pero no significa que tengo que Ah, ya. dejar Dame un segundo, del... déjame. Completemos el dibujito Pero para ese mostrarlo. F de R Bueno, no es el área solamente. Ya, de por todas formas ya tuvimos ejemplo, que entregar la tarea, así que no hay problema. hubiera puesto a grabar después. Pero Ya, F de R, esta es como la situación, ¿o no? Para que Claro, lo que, para que lo que, efectivamente. para Sí, lo que Pato. ustedes pueden hacer, algo estuve leyendo. La externa, ¿cómo se llamaba? ¿Gamma C? No me acuerdo. Claro, sí, podría, no me Ya, acuerdo. pongámosle gamma y gamma 1. Ya, ¿Ya? Me imagino que debe estar con esta orientación en la pregunta. perdón, creo está que al contrario en el la tarea. triángulo al Horario. revés, perdón, sí. En Ah, ya, sentido entonces, horario, Las dos están al revés. las dos están al revés. La de afuera está horario y la de adentro está antihorario. Exactamente. Espérame, este va para allá entonces y este va para acá. antihorario, sí, Ahí. Eso. Ya, entonces, bueno, este se llama gamma y este gamma claro. beta, Digamos, pongámosle beta, ok, como lo que hemos trabajado. Entonces, y lo primero que hay que hacer es corregir esto, porque las orientaciones están como el poto. claro. Entonces, Sí, vamos a sí. llamar a la externa gamma, pero negativo. Entonces ahí se corrige, ¿cierto? ¿Sí? Con el menos adelante. Sí. Y este que estaba hacia afuera, para que tenga Eso se coherencia, mantiene. O no, sea, no, está mal. no se mantiene. No, tiene que, el sentido de las curvas, cuando avanzan, la región tiene que estar a la izquierda de la curva. Por Exacto. ejemplo, esta se mueve acá, entonces Ah, se mueve a la izquierda. Sí, Pato, son las Siempre, dos negativas. siempre la superficie te tiene que quedar a la izquierda. Sí. Exacto. ya, la Entonces, para acabo que de esté a la embarrar izquierda, entonces. Pero entonces a la ¿cómo, Mario? izquierda Te es acabo acá. de borrar. Oh, sí, creo que la puse al revés. No, no, Mario. Ah, bueno, Entonces, ahí, la región, ojo, la región que está involucrada es toda esta. Es esta nomás. claro. Esa es como el área que se tiene que calcular. Entonces, la frontera de la región, unión gamma 1, unión beta menos 1. Entonces, esta de acá, esta región de acá, que es la misma que esta claramente, representa la situación correcta de Green. Pero como piden alguna en particular de acá, me imagino, después le sacan el negativo. Pato, al despejarse van los negativos también. ¿Sí? Es que primero hay que plantear ver la situación. Es muy distinto acá que todos estaban, estos dos con negativo nomás. En este caso, las dos curvas están en negativo. Para que tuvieran coherencia, se le tuvo que anteponer la orientación en negativa. Siempre la área interna tiene que quedar a la izquierda. Claro. O sea, ¿Cómo? La región sí. la región, sí. Ya, perfecto. Entonces ahí se saca y aquí hacen los cálculos. No sé cuál era tú dijiste algo con 5, yo creo que tiene que ver eso. Claro, sí. Al final la integral doble da 5, si no me equivoco, un número constante por el área. O sea, básicamente era el triángulo menos el círculo, que era de radio 1. A la integral doble sí. Claro, El área del triángulo que es el más grande, menos el área del... claro. Sí. Ah, pero parece que Pato, la ambas. Pato, consulta. ¿Sería correcto decir que la curva más exterior tiene Ajá. que estar siempre antihorario? Siempre la más exterior, la que engloba todo. Dale. Vamos. Por ejemplo, si acá tuviéramos otra curva dentro, aunque sería raro tener como una curva dentro de otra curva, es como raro. Pero la de afuera manda, ¿ya? Si es que fuera Vale. una bien grande aquí chiquitito, la de afuera manda. No, vale, gracias. Y siempre tengo que estar fijando que las internas, la zona, la región queda a la izquierda. Exacto. Siempre, por ejemplo, la curva más externa, si es que bajamos en esta dirección,
la izquierda está la región. Y en este caso, mientras avanzamos por este sentido, ahí sí sentido, está a la izquierda la región. Y en este caso no, Vale. acá a la izquierda no está la región. Vale, Pato. Eso. Bien directo al hueso la pregunta, ¿eh? Sin rodeo. Sí, ya está bien. A la Bien. carilla. Con eso es teorema de Green. Lo importante es que ustedes planteen bien la situación. Si ya le están regalando las curvas desde un principio, simplemente modifican y le anteponen el menos del sentido para que se adecue y sacan el signo, ya por la propiedad de las integrales de línea de segunda especie. ¿Ya? Nos vamos a saltar otro esquema, que es teorema de Stokes y teorema de divergencia. Ya les voy a dar un poco de énfasis, quizá un grado más de dificultad de lo que podría ser en el certamen. No puedo decir eso, no me ha soltado ninguna información. Pero tenemos que revisarlo para poder reforzarlo del sábado. Tenemos el teorema de Stokes, que en gran medida lo que relaciona es una integral de línea, una circulación, sí, con una integral de flujo. ¿Ya? Y esta integral de flujo está relacionada con el rotacional. ¿Ya? Toda esta transformación es a través del rotacional. Pero tiene que cumplir con ciertos requisitos. El primero de ellos, que la curva sea orientada positiva, cerrada, primero. Segundo, orientada positiva. Y por tercero, que el campo sea un campo estrellado o idénticamente equivalente, para decir, sin pifia. Bien, espero que no se encuentre nada de ese estilo con pifia, pero es re similar con lo que es el teorema de Green. En este caso es una curva en el espacio que tenemos que aislar con otra curva chiquitita, pero siempre teniendo presente la proyección en el piso y la altura en que se encuentra. Eso es uno. El segundo, el teorema de Gauss o el gran teorema de la divergencia, que relaciona, una integral de superficie, un flujo, con la divergencia en una integral triple de volumen. Al igual que Green y Stokes, necesita requisitos. Ya hay otros requisitos más matemáticos que sea dos veces diferencial y esas cosas, pero supongamos que sale todo bien. Y los requisitos más básicos son, nuevamente, superficie cerrada, orientada positivamente, y que el dominio de nuestro campo vectorial sea estrellado. Ahora, ¿qué se refiere a una superficie orientada positivamente? Que la superficie tiene que cumplir con la regla de la mano derecha. ¿Ya? Si nosotros giramos, notamos que nuestro pulgar sale. En otras palabras, necesitamos que las normales de nuestra superficie sean normales exteriores, ya con Z positivo. Ojo, acá en divergencia o en Stokes pueden hacer preguntas trampa. Por ejemplo, nosotros podemos leer el enunciado y todo bien y nuestra mente dice Stokes. Y empezamos a trabajar y lamentablemente en la última frase de la pregunta dice, oye, ¿sabes qué? Te pido con normal exterior negativa. Y nosotros hicimos todo este cálculo bajo el teorema de Stokes con normal positiva y nos equivocamos en un signo. ¿Ya? Hay que estar atento a eso. Nosotros hacemos todo el cálculo normal con la normal positiva, tanto abajo como arriba, y si nos pide la negativa, en nuestro resultado le anteponemos un menos. Y se cambió la orientación de la normal. ¿Ya? Esos son los pequeños detalles. ¿Alguna duda, consulta o inquietud? Pato, ahí en Stokes es cruz y ahí aparece en la normal, ¿cierto? Sí, ahí tenemos que hacer la resolución de una integral de superficie normal, que vendría Ya, siendo la parametrización, el dominio de la ya, parametrización, ok. y esto por la normal, en de área, ya que la Ya, parametrización. ya, Pato. Súper. Gracias. El DSS con flechita es la norma en DA. Sí, es que Sí. es medio extraño la anotación dependiendo de los autores. Yo lo tengo entendido que el DS flechita es la normal unitaria por el DS. Y esto Vale. es igual a N partido en la norma por DA. Ahí sí. Y usualmente trabajamos con este. Y el último ejercicio del sábado, trabajamos con este para encontrar el campo vectorial. Vale. Súper. Ya, bien. Se me escaparon. Ahí está el problema. No, me equivoqué.
Miren, acá está nuestro problemilla. Recortar. No, no sale. Qué raro. Ya, no me sale para recortarlo, filo. Dice, considere el campo vectorial. Tenemos este campo vectorial bastante bonito. Y nos piden determinar el trabajo en sentido antihorario a través de las curvas descritas por esto de acá. ¿Ya? La pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las propuestas o los pasos a seguir? Pato, esa curva, x más y en valor absoluto igual a 4, la hicimos, pero con x más y igual a 1. Ya. ¿Te acuerdas? ¿Qué figura era? Sí, me acuerdo. Era un rombo. Súper bien. Ya en este caso un rombo de distancia 4 con respecto al origen. Exactamente. Primer cuadrante nomás, ¿no? No se ve Tiene que condicionado. ser cerrada. Ah, ya, bueno. En el caso hipotético que esta curva hubiera estado como con x mayor o igual que 0 y con y mayor que 0, ahí sería como un triángulo. Ahí la habríamos tenido que cerrar. Ah, ya. Claro. Sí, o sea, se hubiera sido este lado, pero en este caso es el completito. Vamos a dibujarlo rápidamente. Vamos acá, está, cuadro. Me faltó cartesiano. Bien. ¿Y qué notamos en este dominio, en esta cosa acá en particular? ¿Qué problemita podríamos tener o cosas de ese estilo? El 0, 0. Hay que hacer un épsilon en el centro. O en el 1. ¿En 1? ¿Con el 0, 0? Sí. Se indetermina el campo 1-0. vectorial. Exacto. Vamos a anotarlo 1-0. ahí, bien bonito. Se indetermina. Efectivamente. 1-0. Entonces busquemos el 1-0 y vamos a hacerle que haga un distanciamiento. Que se ponga en cuarentena. 1,0. Acá estaría y le asociamos una curvita pequeñita. Bien. Y ahí la isla comentó, hay que arreglarlo con un épsilon pequeñito. Súper bien. Entonces, ya a vista de los comentarios, se logra visualizar de que esto se tiene que resolver a través del teorema Green y en particular múltiplemente conexo. Entonces, ¿nosotros qué vamos a tener? Vamos a tener una región y dos curvas. Vamos a suponer que en este cálculo del trabajo, el trabajo recuerden que es una integral de línea, si es que el vector, o sea, el campo vectorial denota fuerza. ¿Ya? Entonces, y nos dice en sentido antihorario, significa que está positivo, la curva C. Ya, vamos a decir que la curva roja, el circulito pequeñito, está acá con orientación negativa, ahí siendo coherente con la orientación. Luego, vamos a plantear lo que es la frontera de esta región, compuesta por la curva, unión, la pifia en negativo. Luego sabemos que esto ¿qué? Cumple el teorema de Green, quedándonos la región qx menos pi en dA es igual a la integral lineal de f de gamma. Esto es el diferencial de curva, no se preocupen, no necesariamente tiene que ser igual. Y movemos esto un poquito, más beta negativo. Y acá también se cumple la propiedad de la orientación de curvas. Y estamos listos. Bien, ¿cuál es de nuestro interés? Dice, nos interesa la curva C. Esta de acá. Entonces la despejamos y vemos qué nos queda por calcular. La región, no, aquí, perdón. C, F de gamma. Estamos, ok. Ahí tenemos nuestro marco teórico con respecto a nuestro procedimiento. Cabe preguntarse, ¿hay alguna duda con respecto a la definición de la frontera y el cómo se llega a lo que queremos? No, Pato, en mi caso no. Está clarito, gracias.
Entonces, vamos a plantearnos primero encontrar cuánto es QX menos PI. No lo hemos conversado todavía. ¿Ya? En este caso, alguien se lo podría jugar, así como, oye, ¿sabéis que pienso que es esto? Habría que sacar QX y QDI. O sea, Sí. PDI. Pato, la Entonces. parte de abajo, eso tiene que ser tu epsilon, Sí, chiquitito. claro. Sí, pero Y eso lo vamos a ver después para el beta. Ah, ya. Estamos aquí recién encontrando esto. Lo primero. Ya. Parece que nadie se la quiere jugar. Yo les digo Hay que que derivar estos eso. dos, hay que derivarlo. No queda más de otra. Yo lo que les quiero comentar, que hay veces que solamente estos dos restados nos van a dar 0, pero este X nos va a aportar una unidad. ¿Ya? Pero corroboremos eso derivando. No nos confiamos siempre de esa intuición. Necesitamos QX. Regla del cociente, de inmediato. Este problema lo van a hacer porque hay algo interesante que discutir. Tenemos la derivada del superior, que es 1, por lo de abajo sin derivar, menos el primero sin derivar, por lo de abajo derivado. Entonces, y esto al cuadrado. Y que no se nos olvide el más 1. El PI. Un pequeño paso previo. ¿Cómo quedará la simplificación de esto? Nos quedaría y cuadrado menos x menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Porque este menos 2 de acá restaría con este. Claro. Y el más 1. Y el PI, a ver si nos da el espacio, sería la derivada superior, menos 1 por x menos 1 al cuadrado, menos y cuadrado. Menos superior por el de abajo, 2i. Y ya sabemos que es dividido por la misma cantidad por el cuadrado. Vamos a enfocarnos en resolver esto. Nos queda más 2i cuadrado acá, menos i cuadrado, y cuadrado. Y menos x menos 1 al cuadrado. Y voilà. ¿Qué ocurre con qx menos pi? Son iguales. Solamente esta parte. Nos van a quedar simplemente 0. 1. 1. Bien, entonces acá estamos listos y dispuestos para lo que es el cálculo de la integral doble de acá. Así que comencemos por ese. Vamos a anotarlo como 1 y anotarlo como 2. Bien, vamos a duplicar para que no se me pierda. Estamos. Bien. Entonces, número 1, la integral doble de qx menos pi en dA. ¿En dónde? En la región. Sabemos que esto va a ser la integral doble de en dA. Bien, ¿qué representa esto de acá? Ya tuvimos una discusión de esto hace poquito. El área del rombo. El área El del área, rombo. ¿cierto? ¿Del rombo? ¿De todo el rombo? De todo el rombo. Menos la circunferencia que no se sabe Eso. el radio. Exacto. Entonces sería el área del rombo menos el área de... le voy a poner la circunferencia. Voy a hacer un círculo y un épsilon. ¿Ya? Bien. Entonces nosotros como sabemos que esto de acá va a ser una curva que aísla, en otras palabras, es un x menos 1 al cuadrado más y al cuadrado es igual a épsilon cuadrado. Ahí tenemos una circunferencia de radio pequeñita. Como esto es una circunferencia común y corriente, ¿sabemos calcular su área? Sí. Sí, sería Y por pi R al al cuadrado. en este caso, Pi cuadrado. epsilon cuadrado. Epsilon cuadrado. Y bien, el rombo, ¿cómo calcularíamos el rombo? Podríamos hacer dos triángulos.
De base ¿Un por triángulo? altura. Es un Pase por cuadrado. altura. Es un cuadrado. Pase por Ah, altura. es que el cuadrado acá es distinto. La distancia acá sería raíz de 16. Raíz de ok. 32. Dos triángulos. Base altura Sí. por 2. Exacto. Yo pensaba en 4. También. 4 triangulitos. Depende del punto de Sería vista. 4 por 4, porque sabemos que estas distancias son 4. Esa la sabemos segurísimos. Como son Claro. base por altura dividido en 2, tenemos 16 por 2, que son 32 menos pi epsilon cuadrado. Bien. Primero que todo, que no cunda el pánico. Ya les conversé una vez que esto podría ocurrir y nosotros tenemos que ser pacientes. Acá nos dio un resultado que depende de epsilon. Esperemos que en el próximo cálculo también dependa de epsilon y ahí se pueden simplificar. ¿Ya? Al igual que alguna vez conversamos que la integral es independiente de epsilon, pues, tiene que serlo. Ahora nos vamos a aventurar en el cálculo de la integral de la pifia, que quedó con orientación positiva. Eso es lo interesante. Sería f en de gamma. Conversamos también que x menos 1 al cuadrado más y al cuadrado es igual a epsilon en nuestra circunferencia. Como esto corresponde a una integral de línea normal de primera especie, su metodología de cálculo corresponde a encontrar los parámetros A y B, en donde vive nuestra parametrización por su derivada y el diferencial del ángulo. La pregunta del millón corresponde ahora: ¿cuál es nuestra parametrización? Coordenadas polares. Polares, O sea, ¿cierto? Por supuesto. En este caso, vamos a utilizar la estructura que ya está lista. Está todo elevado al cuadrado. Esto nos va a permitir pensar lo siguiente: que x menos 1 es epsilon coseno, porque acá está el r, el radio, luego y epsilon seno. Si despejamos a x, tenemos 1 más epsilon coseno. Entonces, los colocamos bien: 1 más epsilon coseno y epsilon seno. Y algo importante que no se nos olvide: ¿en dónde vive el teta? Entre menos pi y pi. sobre Menos 2pi. Perdón. Entre menos pi medios y pi medios. Ya, voy a corregir esa idea. Cuando nosotros hacemos una traslación, en este sentido, cuando uno hace este movimiento, se está trasladando la circunferencia que estaba acá hasta acá. Entonces se conserva el concepto del ángulo entre 0 y 2pi. Ahora, Vale. si por ese motivo nosotros determinamos el radio en función de alguna función trigonométrica, en ese caso tenemos que asegurar que el radio sea positivo y generalmente siempre se da entre menos pi medio y pi medio, que es lo que comentaste. Pero eso es en otra situación. Ya, vale. Pato, Súper. Cuéntame. tengo una duda corta. En este caso cambió de sentido horario a antihorario, ¿o no? Exacto. Ahí por Nosotros, eso, y sería coseno y seno, el X y el Y respectivamente. sí, Al hacer ese cambio. lo que sabemos usualmente normal. En este caso, está negativo o bien horario. Claro. Si lo dejáramos así tal cual, sería epsilon, no sé, Seno, epsilon seno, coseno. Exacto. Ah, perfecto. Pero esta cosa acá es como un poquito más rara, entonces preferimos trabajar con cosas positivas y por eso le extraemos el signo. Ok. Gracias, Pato. No hay por qué. Lo vamos a poner acá positivo. Bien, entonces, ¿qué necesitamos hacer? Recordando esta metodología, componer nuestra función vectorial con la parametrización junto un producto punto de la derivada de la parametrización. Determinemos la derivada. Está a un paso. La derivada de esto no es del otro mundo. Entonces no. Bien, y traigamos la función para no estar subiendo y bajando. Bien. Pato, Cuéntame. la consulta, el phi derivado, Sí, o sí, sea, phi de
de teta, solo depende de teta, no depende del epsilon, ¿no es cierto? No, no depende Sí. del epsilon. En este caso el epsilon es constante. Así uno representa la Ah, circunferencia. Si fuera un epsilon perfecto. variable, representaría el disco sólido. Ya. Gracias. No hay por qué. Bien. Entonces, vamos a parametrizar. ¿Qué nos queda? Todo lo que tenga x es 1 más epsilon coseno. Entonces, en este caso, el menos 1 con este 1 se fueron, quedándonos solamente en la segunda componente, epsilon coseno. Luego, el menos i sería menos epsilon seno. ¿Y cuánto queda en el denominador? Sí. ¿Qué cantidad queda? Epsilon cuadrado. Epsilon cuadrado. Súper bien. Recordáis que nosotros partimos de que lo de abajo corresponde a epsilon cuadrado. Súper, genial. ¿No falta el más X? Ah, verdad. S más X. Gracias, casi cometo el error de la vida. Más X sería 1 más epsilon coseno. Muchas gracias, me salvaste. Y por último, hacemos el producto punto. ¿Y qué nos queda? Esta cantidad por esta cantidad nos queda seno cuadrado simplemente. Se simplifican los epsilon. Coseno cuadrado. Pero no es la misma historia acá. Es este por este más este por este. Nos queda epsilon coseno más epsilon cuadrado coseno cuadrado. Y como todavía sabemos propiedad o teorema fundamental de la trigonometría, 1. Cuadrado. Entonces la integral que nos faltaría calcular se reduce simplemente a calcular esto entre 0 y 2pi. ¿Concordamos todo en ello? Sí, Pato. Súper. Entonces. Duplicar. Vamos a ver cómo estamos con las integrales. ¿Cuánto vale este valor integrado? ¿Listo, impeque? Teta. Topi. Ya, Gracias. bueno, 2pi. No, ya, cero problema. Más, la integral del coseno, ¿cuánto es? Seno. Seno. Y aquí viene la difícil. La integral de coseno cuadrado. Con Medio. identidad 1 más coseno cuadrado partido por 2. O sea, 1 coseno de 2 teta, eso, partido por 2. Ahí sí. Bien, vamos a dejar en stand-by el lado izquierdo y vamos a enfocarnos al ese melcocho medio extraño. Bien, si lo integramos de inmediato, quedaría teta medios más seno de 2 teta partido en 4. Y todo evaluado entre 0 y 2pi. ¿Qué nos queda? Teta evaluado entre 0 y 2pi, 2pi. Este es interesante. Seno evaluado entre 0 y 2pi. Cero. Recordad que el seno de 0 es 0 y seno de 2pi también lo es. Luego nos queda epsilon cuadrado por pi más nuevamente 0 y después 4pi que también es 0. Quedándonos 2pi más epsilon cuadrado pi. Y voilà. Ya, la integral de la pifia también nos quedó dependiendo del valor de epsilon, lo cual veamos qué pasa con sumarlo. Si no me falla la memoria, la integral pedida, gamma creo que era C,
corresponde al integral doble de la región. QX menos PI frente a más la integral de la pifia. Y estamos ok. Y lo otro fue 32. Y está listo. La novedad fue que nos quedaba un residual de epsilon. Causó mucho ruido, inconveniente, dolor de cabeza. Pato, Cuéntame. como tú decías al comienzo de la clase, que la integral, o sea, el área de afuera es la que manda el sentido. O sea, por Ajá. ejemplo, claro, este sentido antihorario, entonces la circunferencia interna tiene que ir en el sentido opuesto. Ajá. Después se corrige. O sea, siendo, si es, bueno, en este caso es menos beta, claro, es más. Siempre se coloca el más, perdón. O sea, es que por formalidad, cuando uno calcula integral de líneas sobre uniones, corresponde a suma. Y después Ya. menos Ah, sí, sale. tienes razón, ¿verdad? Tienes razón, sí. Eso era. Gracias, Pato. No hay por qué. ¿Más dudas, preguntas, inquietudes? No, démosle con el otro. Súper. Ya. Bien. Vamos a hacer el tercero, que creo que es un poco más amigable que el segundo. Sí. Bien. Quizá les pueda sonar rara la figura. Nos preguntan, calcular la integral de f por n en ds, donde la función vectorial es xy, 0 menos z cuadrado, donde S es la superficie formada por 5 caras de un cubo unitario, que le falta la cara que está en el plano X e Y. O sea, tiene 6 caras. O sea, tiene 5, pero le falta una. O sea, Por que eso, está tapada. tiene 6 en total. Sí, pero le falta una. Le falta... Sí, mejor. Sí. Ya, vamos a ver. Es un cubo sin el piso. Por decir, sí, al fin y al cabo sí. Es como si al dado estuviera en la posición número 1 abajo, es la que le falta, esa cara. Ya, vale. Ya voy a intentar dimensionarlo. Es una superficie relativamente rara, un cubo, ¿cierto? Y a mí... Ese con cambio de variable, ¿cierto? No, si un cubo es fácil de integrar. A mí el certamen, un certamen de Mate 4, no me acuerdo si era esta pregunta la verdad. Y yo el payasín calculando las líneas. Y ahí es cuando se rieron de mí, fue como... No entendía a tiempo el teorema. Bien. Di una pista, dije teorema. ¿Cuál podría ser? Esto puede ser con el... Preguntémonos. ¿Qué podrían cerrar toda esa superficie? La tapa inferior, o sea, el XY. No, pero ¿qué podrían cerrar? ¿Qué encierra? ¿Un cuadrado? un Volumen. Un volumen. Volumen. O sea, me refería al... Sí. Eso es Stokes, ¿o no? Sí, porque es volumen. Ah, Porque hay que Entonces, cerrar. ¿es divergencia, Pato?
Divergencia. Ah, chuta. ¿Recuerdan? Stokes. Sí, Stokes. Recuerden que Stokes relaciona integral de línea. Verdad, tienes razón. Así, yo creo que la mejor pregunta para saber qué cosa nos sirve, bueno, primero que todo, que nos digan circulación, se refiere a integral de línea, y eso, la integral de línea nos puede ayudar a resolverlo, puede ser Green o Stokes, y si nos dicen flujo, significa que estamos en presencia de superficies, podemos resolverlo de la forma tradicional, o usar divergencia, o Gauss, el teorema de Gauss. ¿Ya? En este caso, ¿qué nos hace falta para poder de verdad usar el teorema de la divergencia? El volumen está completamente Cerrarla. ¿cierto? Mm. Entonces, vamos a denominar acá abajito, dentro de este dibujo más o menos feo, la tapa. ¿Ya? Dice, esto es importante, planteemos primero el cubo, en dónde se mueve, porque no nos dicen qué posición del plano está. Dice, esa es la superficie formada por 5 caras del cubo unitario. Entonces, podríamos pensar que siempre nace desde el origen. ¿Ya? ¿Con qué finalidad? De poder decir la seguridad de que X está entre 0 y 1, e Y está entre 0 y 1, y Z está entre 0 y 1. ¿Ya? Dependiendo en la cara que se encuentra. ¿Ya? Entonces, vamos a comentar de que nuestra frontera de volumen está constituida por el, ¿cómo le pongo? El cubo, el semicubo, unido a la tapa. ¿Ya? Acá no nos vamos a preguntar, cuestionar sobre la orientación, sino más bien cuando tengamos que calcularlo. ¿Ya? Tener presente, todas las normales son exteriores. Punto. Bien. Entonces, si hacemos nuestros cálculos, esto se lleva a integral de superficie. Y Pato, una el que cumple... pregunta. Diga. Este cubo no está, por así decirlo, parametrizado, no tiene un lugar fijo en el espacio, solamente da la referencia a la base. Exacto. Solamente me da referencia a la base. Y al haber un campo vectorial, ¿no debería ser distinta la divergencia? Bueno, dependería del campo. Sí, claro, depende del campo. En este caso, sí, dependiendo de la posición que nosotros nos encontremos, va a depender del campo. Claro. Pero al fin y al cabo, si es que lo vemos desde un aspecto de volumen, el volumen encerrado siempre es el mismo. Claro. Entonces, como por eso nos podemos dar como es, entre comillas, esa libertad, entre comillas. Claro, porque ¿Ya? por ahí vi que la divergencia apuntaba como a ver si un volumen se está expandiendo o contrayendo. Si la divergencia es cero, no hay, es que el volumen se mantiene tal cual. Si la Sí, se divergencia mantiene es quieto. positiva, claro, si la divergencia es positiva, está aumentando el volumen. Ajá. Y lo contrario está disminuyendo. Exacto. No, pero en este caso vamos a tomar esta delimitación. Podríamos intentar y hacer la discusión que pasaría con menos un medio como un medio. Quizá acá fui ambiguo en no colocar en qué parte de los octantes se encontraba el cubo. Podríamos acá ponerle ahí en supuesto. Primer octante. Para delimitar mejor el problema. Sí, eran abiertos, sí. Bien, tenemos divergencia de Gauss. Sabemos que se va a mover en el primer octante. Tomémoslo como eso, punto de partida. Y nuestra frontera de volumen está compuesta por nuestro cubo de 5 caras. Aquí pongámosle 5. Unido a la tapa. Acá pongámosle tapa inferior. Dado que esto podemos relacionar con integrales de superficie, nos queda de esta forma. Y además, la frontera del volumen, o la integral de la frontera del volumen, cumple el teorema de Gauss, o de la divergencia. Lo que nos relaciona con la integral de volumen. Veamos. Y si despejamos lo que queremos, que son las 5 caritas, menos. Ya está. Teóricamente, para nuestro problema, esto es puro una parafernalia para saber lo que tenemos que hacer recién, constará de una integral de volumen menos una integral de superficie. ¿Con cuál le interesa partir? O también preguntarle si es que tienen alguna duda.
Vamos por orden, la de volumen, luego la de superficie. Me gusta, me parece. Entonces, para discutir la integral de volumen, en estricto rigor nos faltaría calcular la divergencia. Bien, ¿cuánto será la divergencia de esta función? X y 0 y menos 2z. Menos 2z. Súper. Ya. Entonces, nuestra integral de volumen queda... Aquí le ponemos cubo, porque encierra de verdad un cubo. De i menos 2z en de volumen. ¿Les parece razonable pensar simplemente en 0,1, 0,1, 0,1 y menos 2z de z de i? Sí, porque es unitario como comentaste. Exacto. Vamos. Entonces, la integral que no vale la pena calcular, ¿cuál podría ser? Ojo, no vale la pena. X. X, ¿cierto? Porque Sí. lo único que va a aportar es un X entre 0 y 1. Ujú. Entonces, esta acá se fue. Bien, todo se reduce ahora entre dos integrales. Calculemos primero la de z. Nos queda entre 0 y 1 y z menos z cuadrado entre 0 y 1 y en di. 0 y 1, si evaluamos, sería i menos 1 en di. Calculamos i cuadrado medios menos i entre 0 y 1. Nos queda un medio menos 1 y esto es Menos un medio. Súper. Tenemos ya el primer gran cálculo hecho, no fue una gran dificultad. Esa era la virtud del problema. Y esto nos da menos 1. Bien. Menos un medio. Ah, verdad. Gracias. Bien. Ahora nos vamos con la tapita. Bien. La tapa, para nuestra integral de superficie, ¿cómo la podríamos parametrizar? Es un cuadrado. Podría ser X o T. Ya, T, para respetar el orden, T. Claro. Sería simplemente un cuadrado. Ese cuadrado, Claro. ¿en qué plano se mueve? X y. X Y la altura es 0. 0, claro. Sí. ¿Y en dónde deberá moverse tanto Entre el 0 X y como el 1. 0 y 1 y 0 y 1. Sí, súper bien. Y aprovechando estos 0 y 1 y esos 0 y 1, ¿cuál es la normal que está soportando esa tapa? 0,01. Menos 1. 0, 0 menos 1. Menos 1. Menos 1. Ah, Exacto. verdad que tiene que ser hacia afuera, sí, está bien. Exacto. Hacia abajo. Entonces, ahí nos queda. Me parece genial. Bien, veamos qué nos pasaría si hacemos la composición de nuestra parametrización de la tapa. X, y sería XY prevalece, no así el Z. Y si revisamos la multiplicación, el producto punto, perdón. Es 0. Oh. 0. Ah. Entonces el aporte de la tapa inferior es 0. Entonces menos un medio, menos 0, menos un medio. Oh. Significa que se está entrando agua al bote. Dime. Eso igual tiene sentido porque en sí las 5 caras igual te dan el volumen interno, pues, ¿no? Lo haces por la pregunta de que la tapa nos dio 0. Claro. No sé si tiene una relación lógica entre la tapa y el volumen, no sabría decirte la verdad. Yo solamente sé, o sea, como de las veces que he hecho ejercicio, que las tapas, justamente las tapas inferiores, usualmente no aportan nada, como esto, que dio 0. A veces, generalmente, Claro. no siempre. Es como que Pero en esa área no está pasando flujo. Eso es al final que tiene que hacer.
Eso. Si es que lo pensamos como un integral de flujo, justamente acá no pasa nada. No ocurre nada, ni fu ni fa. Si es que lo vemos solamente con eso. Y en el otro, como que todo lo que se nos pierde por las caras es menos un medio. O sea, nada que ver. Claro, Todo lo están. que, todo lo que entra por las otras 5 caras. Claro. Ahora, como modo de tarea, por ejemplo, es que calcularan las otras 5 caras más. Las calcularan todas. Y con eso van a llegar a menos un medio. Claro. La suma de todas, claro. Exacto. Lo importante de este ejercicio, nuevamente como cuando lo discutimos el día sábado, es plantearse qué está haciendo la figura o la curva. En este caso lo que nos da como la alerta, así como, oye, piensa en Gauss, es porque las 5 caras, o en general la superficie, está intentando encerrar un volumen, intentando, le hace falta algo. Entonces eso nos induce a pensar, ¿sabes qué? Consideremos cerrar el volumen, agregándole una tapa, y la frontera de ese volumen sí cumple el teorema de la divergencia. ¿Ya? Las preguntas pesadas de este estilo, si es que nos ponemos en ese contexto, aunque lo dudo dada la selección múltiple, es que nos pidan la equivalencia del teorema, o sea, verificar el teorema de la divergencia. Cuando dicen verificar, es comprobar que con este procedimiento llegamos a un resultado, o de forma equivalente, si calculando las 5 caras llegamos al mismo resultado. A eso se le refiere en corroborar el teorema de Gauss. Usualmente este tipo de preguntas está dado en las pruebas escritas. ¿Sí? En este caso es como de selección múltiple, es como que si hacemos uno al otro, quizás lleguemos al resultado. Pienso, no se me ocurre la forma de preguntarlo. Eso. Vale. Preguntas, inquietudes, curiosidades. Al parecer no. No, yo estoy súper bien, sí. No sé, Me parece. uno queda claro con la ayudantía. En las pruebas no se olvida. No, hay que confiar en el conocimiento. Ah, ya. ¿Verdad que partimos por la 3? Sí, faltaba hacer la 2, ¿no? Sí. Esa. Este de acá. Este aquí nos vamos a tener que quedar pensando un poquito. Vale. Dice, C la curva obtenida de la intersección de las superficies, z es igual a 2x y y es mayor que 0. Y z, o sea, S2, perdón, z es x cuadrado más y cuadrado. Un Aquí corresponde cilindro que lo corta algo. un cilindro que corta. Ya. Bueno, primero que todo no es un cilindro, es un paraboloide. Ya, Lo corta un plano. Lo corta un plano. es un paraboloide. Ya, es un paraboloide. Ah, claro, que tiene componente Z, no debería tener que cuidar. Sí, está bien. Si fuera un Entonces, esto número acá, por el si fuera un número, es un cono que se. O sea, un cono, un cilindro que se abre en cilindro, Z. sí, vale. Bien, el plano está un pelín difícil de ver porque Z2X significa que abre por acá, más o menos. Por este eje. ¿Ya? Lo que hay que preguntarse acá es bien. Ya, nos están pidiendo se hace la curva, todavía no leemos lo que pedimos, lo que nos están pidiendo todavía. Nos están preguntando, determine el trabajo efectuado por el campo vectorial F sobre la curva C. Si el campo vectorial se compone de esta forma, la fuerza. ¿Qué podríamos pensar, hacer, estrategias? O sea, claramente el área de la superficie debería ser la que apunta hacia abajo desde este plano y corta esta Ya, cascarita del paraboloide. ya. Como que te interesa ver qué pasa en el piso para intentar pensarlo de arriba. Claro, tendríamos que, claro que ahí se agregaríamos la parametrización, ¿sí? Ya, me parece. Súper bien. Veamos. Entonces, yo no me la jugaría por este corte, porque usualmente los dibujos que hago son como muy bosquejos, y hay que ver qué ocurre con esto. ¿Ya? Importante algo. Tenemos una restricción que dice I mayor o igual es que 0. ¿Se acuerdan que usualmente intersectábamos cilindros y planos y nos quedaban como círculos en el espacio? Sí. Y acá podríamos pensar lo mismo, porque aquí abre
y pensar que quedaría como una especie de elipse, o algo así medio extraño. Sí. Pero recordar, y mayores que 0. Veamos qué pasa. Intersectemos las dos superficies. Sería S1 intersección S2. Claro, Lo vamos a igualarla. intersectar por Z. Bien, ¿qué le podría hacer falta a eso para poder representarlo de una mejor forma? Completar cuadrado, más 1. Más 1, ¿cierto? Más 1 a la izquierda, más 1 a la derecha. Claro. Súper bien. Entonces sabemos que lo de abajo, mi predicción de una elipse se fue a las pailas, pero sí una circunferencia. Sí, te faltó el cuadrado. Ah, verdad. Lo Entonces, digo lo para que se ahí sí. Y acá se proyecta, se logra observar que se proyecta abajo una circunferencia. Ahora tenemos que tener presente algo. Tenemos X, e Y y Z. La exigencia de que Y sea mayor o igual que 0 nos está recortando un poco esto. ¿Y qué podríamos pensar de la curva que nace acá? Podría ser, voy a intentar hacerlo con azul. Pasaría como algo así. No, un poquito más abajo, como por abajo. Como ahí. Sería una Una curva cuchilla, ahí. claro. Cabe preguntarse algo. Esta curva que está representada en el espacio, que vendría siendo esta intersección, ¿será una curva cerrada? Para poder pensar quizá en Stokes. No, bueno, está cerrada. No está cerrada lamentablemente. ¿Ya? Nosotros sabemos que la parametrización va a estar dada por, ojo, va a estar dada ahí. Esta es integral de línea, sí. Si es que pensamos en una parametrización, sería de X, no, pongámosle de teta al tiro. Sería 1 más... No, sí, no, pongámoslo con X, perdón, para que lo veamos bien. X, Y, X, Y, y el Z es 2X. Y aquí le vamos a exigir que el X, Y pertenezcan a X cuadrado más Y cuadrado igual a... Ah, nada que, perdón. Eso es el dominio. Sí. Pero acá le vamos a exigir algo en específico. Estricto 1. ¿Ya? En integral de superficie nosotros le damos la virtud de menor o igual que 1 para rellenar como el espacio que está abajo y rellenar así la parte de arriba, mandando la información. En este caso, como le exigimos la igualdad, significa que acá cuando reemplacemos por R coseno, en verdad va a ser solamente 1 más coseno, porque el radio es 1. ¿Ya? Le vamos a exigir eso. Más que todo lo coloqué para conversar algo. Nosotros vamos a plantearnos Stokes, partamos por esa idea. Stokes. ¿Ya? Porque tenemos una curva y estamos investigando si esta curva es cerrada. Dado este comportamiento, dado que esta curva no alcanzó como a darse la vueltita, ahí, hice un spoiler, podríamos pensar que esta curva estará cerrada si es que acá no alcanza a dar la vuelta, como que llega hasta arriba y le faltó el devolverse. No sé si se logra ver esa idea. A No medida que logra avanza acá, devolverse, perdón, no logra devolverse porque son los I mayores iguales a 0, ¿cierto? exacto, como que la curva se despega desde abajo. Nosotros acá Sí. tenemos el paraboloide y a medida que nosotros nos movemos por la proyección que tenemos acá, el Z debería empezar a aumentar porque estamos avanzando por la circunferencia. Entonces llegaría hasta arriba y después cuando le tocaría hasta acá, y si continúa, debería como bajar y así armar la circunferencia en el espacio. En este caso, se logra como captar la idea de que esta curva lamentablemente no está totalmente cerrada, le falta la continuación. Pero es que lo que cierra esa curva es una recta. Exacto. ¿Qué recta? Claro. El plano X igual a 0. No, es que estás pensando en esta. Tiene que ser en Claro, el espacio. Como una ya. parábola. Tiene que ser El plano XZ. En el plano XZ tiene que ser una recta que termine aquí, ¿cierto? Termine al final del recorrido de esta curva y termine después de nuevo en el origen. La curva más sensata que podríamos pensar.
Claro. Es que lo corta un plano, por el XZ, ¿cierto? Y iba a quedar una recta y la curva que va a cerrar de todo. O la recta va a cerrar de ¿cómo se llama? Es una cuchilla. Exacto. Veamos la imagen más detenidamente. Veamos si se logra capturar mejor la idea. Eso. Acá tenemos nuestra proyección del piso que la encontramos, x menos 1 al cuadrado más y cuadrado igual a 1. Y la curva, la trayectoria que hace la curva, llega hasta arriba, no llega a avanzar. Nosotros con nuestro dibujito pensamos que si corta bien el plano completo, debería ser una curva más o menos de este estilo, completita. Pero le faltó una parte. Llegó hasta la mitad. Lo que quería hacer normalmente sería cerrarla hasta ahí, si es que abajo se cerrara. Y como nace la necesidad de usar el teorema de Stokes, es natural pensar en cerrar la curva. Ya antes de seguir viendo el gráfico y ver cómo cerrar la curva, discutámoslo nosotros. Que eso es la dificultad de este problema. Oye, Bien. pero ojo, porque si bien es un plano el que corta, lo que va a cerrar esta curva exterior, por la que fue cortada por el plano, va a ser otra curva. Pero en O este sea, caso es recta. es que recuerda que es un paraboloide. Pero las cerradas de curva no necesariamente tienen que pasar por el paraboloide. Esta, que es del problema como tal, sí tiene que estarlo. Ya vale. Pero esta de acá, por ejemplo, voy a hacer una barbaridad. Podría ser una curva que va, vuelve, se da la vuelta y llega. También puede ser. Yeah. Incluso también me podrían haber comentado, oye, pero si continuamos con esta parte de acá abajo, también es válido. Yeah. Vamos a pensar en la idea de la recta. ¿Ya? La pregunta va a ser, ¿cómo nosotros podemos parametrizar una curva la más sencilla de la vida? Tendríamos que conocer lo que es el punto inicial. Bueno, este vendría siendo el punto inicial, porque hasta acá llegó hasta la cúspide. Pongámoslo acá, A. Y el punto final, B. Porque tanto esta cosita de acá parte en el 0, 0 y se mueve hasta cierto puntito. ¿Cuál es ese puntito? ¿Hasta dónde se mueve? ¿En el X? 2. 2, ¿cierto? Con este 2 podremos rescatar la información de este punto A. Debiéramos. Así La es. ecuación de la recta. Reemplazando en el paraboloide. Reemplazando el paraboloide. La ecuación de la recta es para el siguiente paso. Te me adelantaste, pero sí. Ya, en este caso, como nosotros sabemos que su máxima altura la alcanza justamente en 2,0. Cuando X es 2, Y es 0. Significa que alcanzó su último recorrido. En este caso, si reemplazamos en el paraboloide, 4. porque la curva está ahí, gracias, nos da un lindo 4. Entonces, la recta que nosotros tenemos que cerrar está constituida por dos cosas. Recta. Por un punto inicial llamado 0. No, Inicio 0, 0, 204. 0. No. 204. Acá, bueno, No, no tengo bien preparado. ya, verdad que el inicio, ya. Pensé que lo estás viendo desde el origen. Sí, Ya, como este va subiendo, va teniendo el sentido positivo. El positivo. Ya, vale. ¿Ya? Sí, vamos a pensarlo así. Luego el punto B, que vendría siendo el punto final, el origen. Porque tanto la circunferencia acá en 0,0 nos da 1, sí. Parte del 0, entonces 0, 0. ¿Cómo construimos una recta en el espacio? ¿Alguien se acuerda? El P0 más T por el direccional. Por la diferencia entre A y B. Entre el punto final, ojo, punto final e inicial. Claro. ¿Y el T dónde vive en este caso particular? Entre 0 y 1. 0 y 1. Súper. Tenemos punto inicial 2, 0 y 4. Más T veces B menos A. B menos A simplemente nos va a quedar menos A. Si juntamos todo todito, 2 más 2T, 0, 4 menos 4T. Bien. Planteamos nuestra curva. Pero de momento, hasta ahora, solamente hemos bosquejado ideas. No hemos planteado un camino claro todavía. Pero ya más o menos lo tenemos. Sabemos que vamos a usar Stokes para poder encontrar esta curva y para ello lo vamos a cerrar.
Bien, y ya tenemos la parametrización, está lista. Hay que preguntarse algo ahora. ¿Cuánto vale este rotacional? Hay que calcularlo. Así es. Bien, vamos a realizar captura de pantalla y nos vamos a la siguiente página. Pero primero planteemos nuestro problema. Vamos a definir la frontera de la superficie, que en este caso vendría siendo, acá se ve mejor. De la superficie. Tiene que estar compuesta por nuestra curva, que ni siquiera sé cómo se llama, ya no me acuerdo, C, unión la recta. Ya, tanto la curva vamos a suponer que está orientada bien, y esta de acá también está orientada bien. Ya, son coherentes. Esta de acá la calculamos con esa coherencia, sube, baja. Entonces, pasamos a esto de integral de línea, porque nos están pidiendo el trabajo. Y como este cumple el teorema de Stokes, nos queda la integral doble de la superficie del rotacional, ahí sí. De gamma más L F de gamma. Ya estamos, acá está nuestro punto de partida. Ya sabemos la otra parte de la historia, que es despejar este, pero lo voy a dejar para más adelante. Bien, al igual que Green, en este caso, si pensáramos en una curva simplemente en el XY, lo que les faltaría sería esa parte de ahí. Bien. Pregunta del millón. ¿Cómo se calcula el rotacional? En este caso la matriz de IJK claro, derivando a PQ y Ya. R. Eso. Súper. Vamos a ponerlo teóricamente acá para ver cómo nos va. Nos queda, tapamos. RI menos QZ. Luego, este lleva un menos RX más PZ. Luego, QX menos PY. Bien, veamos qué nos da todo esto, toda esta parafernalia. Definimos, sin pérdida de generalidad, PQR. Bien, tenemos RI. ¿Quién es RI? 1. O sea, 0. 0, constante, sí. Menos QZ. Aquí está solito el QZ. ¿Se alcanza a ver bien la función? 0. Súper, menos 0. Coma, menos RX. RX Menos 1. es 1. Menos 1, claro. Menos 1. Entonces, menos 1. Más PZ. 1. ¿Y QX? QX es 0. Verdad, 0. Estaba viendo la primera. Menos 4. También me pasó lo IPI, mismo. Ah, perdón, 0. Sí. IPI es 0. Está No, está PI desplazada. es menos 2. Menos 2. 0, ¿Y el 0, con el menos menos 2. de acá? Menos Más. 2. Sí. Súper, estamos 002, entonces. 002. Casi le alcanza para la gente 007. Te Bien. faltan las 5 caras del cubo. Fome la nadie, no, mala. Contractado para Viña. Ya, bacán. Entonces, ¿qué tenemos? La integral doble del vector 002 por el ds bajo una superficie. Ya, recordad esta superficie, si es que la llevamos a notación, corresponde a x menos 1 al cuadrado más y al cuadrado menor o igual que 1, porque ahí estamos ya hablando de la parte de acá abajo, con la condición de y mayor o igual que 0. Bien.
algo que no hemos hablado, no hemos discutido, tampoco escrito, es la parametrización de esta curva. Pero nosotros la necesitamos o necesitamos rescatar una cosa de esa parametrización. Nos falta como el normal, ¿o no? El normal. En este caso, lo que estaríamos parametrizando al fin y al cabo como superficie es esto. Tendríamos que hacer el tema del xy, x cuadrado más... No, miento. X, y, 2x, ¿cierto? 2x que es la... 2x. Y que x, y pertenezcan en la circunferencia que tenemos. La pregunta es, esta parametrización, ¿cuál es el normal que le da soporte? Ahí Eduardo dice que es el normal al plano que corta. Hoy no me salen las notificaciones, qué mal. Me había extrañado que no estuviera los mensajes de Eduardo. Lo tenéis bloqueado. No. Chat. Acá está, el plano. Hola. Ahí sí. Ay, escribieron harto, no me percaté. Ya. Incluso al Bien. principio habían pedido la ayudantía para mañana a las 8. ¿En serio? Hola, Pato, dijo. Hola. ¿En verdad la 8? No, mentira. Es que mañana es la prueba, por eso. Sí. Ah, ya. No, yo estoy frito. De hecho, quisiera quedarme dormido hasta el viernes, así no enterarme lo que pasa entre el jueves, miércoles y jueves. Ánimo, Pato, ánimo. Sí. Ya. ¿En qué estábamos? ¿Qué normal le da soporte a todo esto? El plano, ¿cierto? Sí. Entonces, el plano, si no me equivoco, era z igual a 2x. ¿Cuánto es la normal del plano entonces? 1, 0, 1. ¿O no? ¿O menos 1? 2, no, 2, 0. 2, Ah, 0, eso. menos 1. Ya, 2, 0, súper. menos 1. Eso. Ya. Puntos de Antes, afuera. arreglemos algo así para que no nos pongamos todos así de acorde. Llevemos todo a la izquierda. Menos 2x más z. Ahí para que todos lo veamos porque es menos 2. Tendríamos menos 2. ¿Dijeron menos 2 o 2? 2. Ah, 2. Es que el Z no queda apuntando hacia abajo. Menos z. Dame un segundito. Y nos queda menos 2. Nos queda 2. 2, 0, menos 1. Ahí estaría Sí. normal. Eso. Bien. Pare. Un segundito. Me entró una bolita. Sí, lo hice al ver. Ya está. No hay, tengo que corregir la pauta por dos cosas. Uno, la curva, ahora que la estoy mirando. Y acá me equivoqué, pero grotesco. ¿Pato? Dime. Una consulta, cuando yo digo que la normal es menos, o sea, la tercera coordenada, la z es menos 1, estoy apuntando hacia afuera, o sea, en el plano x menos y, ¿o no? No, eso quiero verificar. Ya, en este caso partamos de algo. Déjame leer una cosita aquí. Es que yo entiendo que las normales son desde la figura hacia afuera. Sí, de la figura hacia afuera. No de los planos. Pero a menos hay una que digan que es del condicionante plano. que el i tiene que ser mayor que 0. Sí, pues por eso. Sí. Pero No, eso es para cortar a la mitad el círculo este que se proyecta en el piso. Hacer la cuchilla. claro. Lo que te corta es la cuchilla, es la superficie, no la normal, ¿cachai? Claro. Esa Ya. condición. Ya, aquí me gustaría poder rotar esto y poder representar bien la figura porque me estoy viendo que me equivoqué con los axes. Ah, no, acá está el y y acá está el z, el x. Sí, Pero el está x, mal. ¿por qué? Un segundo, estoy medio propiado. El x No, está está bien. acá. El x está acá. El y. Es que el También. x me lo está tirando como. Dame un segundo. Igual yo creo que puede apuntar hacia afuera al menos 1. O sea, porque igual está dentro del... o sea, si se puede rotar el gráfico, se vería que está como inclinado respecto al plano. Es que sabéis que te hizo como una figura imposible. Fíjate en la Sí, es que base y el estoy techo. Está sí, cambiado. como. Estaba hasta extraño. Sí, Sí, mira, fíjate. estoy Es como pensando esa en la escalera figura. sin fin. Sí.
Estoy mareado viendo qué onda este. ¿Por qué este acá está bien? Este está impecable. Hacia allá y hacia allá. Sí, aquí no te hizo la caja, te hizo otra cosa. Sí, pero que estoy pensando en la curva. Ya, lo que estaba pensando es lo siguiente, la orientación, para que lo discutamos bien. Como esta cuestión sube, significa que va hacia allá, ¿cierto? La curva, Sí. y después tiene que bajar. Ah, claro, mano derecha también, tira hacia afuera la cuestión. Entonces, si es que lo vemos de esa forma, Ah, claro. acá la orientación tiene que ser normal externa, tiene que ser hacia acá, ¿cierto? Sí, Entonces, para que apunte hacia allá, tiene que ser menos la componente Z, exacto, porque ahí cumple la regla de la mano derecha. claro. Si la curva hubiera descendido, ahí estaba un problema, porque el X empieza a tomar valor. El X sube, y eso, a medida que el X va tomando valor, o sea, el Y se mantiene cero acá, si es que lo tomamos de esta forma. Entonces el X toma valor junto con el Y, entonces el Z va tomando fuerza, va subiendo. Entonces, Claro. a medida que avanza acá, va subiendo. Entonces, claro, si hacemos la regla de la mano derecha, yo estoy haciendo el gesto, si me miran con la cámara se reirían de mí. Entonces, esto va para afuera. ¿Ya? Entonces, acá me equivoqué en la pauta, porque puse normal positiva, está malo. Bien. Entonces, esto es menos. Bien. Entonces, ¿qué estamos? Viendo para dónde crees que iba la normal. Ya discutimos de que dada la figura y la orientación de la cosita, para que respete la regla de la mano derecha, va a tener que ir hacia el menos 1. Dada la orientación de la figura, ojo ahí, solamente eso. Entonces nos queda la misma condición, x menos 1 al cuadrado, más y al cuadrado, menos igual que 1, con y mayor o igual que 0. Ante el menos 1, porque multiplicamos con 2, 0, menos 1, por 0, 0, 2. Nos da una cantidad de menos 2 en dA. Y este menos 2 en dA, ¿qué sería? Constante. Queda afuera. El área de qué cosa? Ah, no, Ahí sí. el área del La círculo. circunferencia. De media circunferencia, Sí. por el pi positivo. Sí, está bien. Sí. Entonces nos quería menos 2 por pi por 1 al cuadrado partido en 2. En estricto rigor, menos pi. Bien, ya, nos causó harto lío el dibujo, a mí también. Entonces, tenemos lista nuestra integral de Stokes. Lo que nos faltaría discutir ahora es la integral de línea. Ya, vamos a rescatar este de acá y vamos a llevarlo a otra página. Y ahora vamos a sacar el perímetro de esto. De la superficie que acabamos de calcular. No, si fuera de primera especie, esta es de segunda especie, por ser un vector. Si fuera de primera especie, ya. sería el perímetro. Vale. La recta de f en de gamma. Vamos a invocar la recta, que la calculamos ya en su momento. Esa recta parametrizada. Exacto. Que esta es la que nos hace falta para hacer el cuento. LT. Entonces sabemos que podemos calcular esto entre una integral entre 0 y 1 de f compuesto con la recta por la recta derivada. Entonces, veamos qué ocurre con la composición. Primero que todo, la componente ni es 0. Nos quedaría 0 aquí, 1 aquí, y paramos de contar. ¿Pato? Cuéntame. Una consulta, ¿no sería la integral de 0 a 2? ¿O estoy...? Ah, no. Que cuando hacemos la parametrización de esta forma... Ah, verdad, que sí, el tema varía de 0 a 1. Siempre va a quedar 0 a 1. Cuando nosotros hacemos como Vale. esa rasquita así como... Por ejemplo, podríamos hacer una rasca acá, porque los dos puntos en donde se mueven solamente, podríamos haber pensado así como, oye, pero si ponemos t, 0 y 2t, y el t entre 0 y 2, ¿llegaremos a la misma curva? Debería ser, entre, perdón. Entre t, entre
Va a sonar absurdo lo que voy a escribir, 2,0. Pero también es válido, porque la integral se lo reduce como un menos. Se devuelve. Claro, porque al final el t denota no distancia, sino así como posiciones, posición 0, Exacto. posición 1. Entonces 2 sería 2, 0, 4 y acá el 0, 0, 0, 0. También es válido esta rasquita. Aquí cambia claramente la integración. Sería entre 2 y 0. Vale, Pato. Bien. Retomamos con nuestra curvita, o sea, nuestra recta. Veamos qué pasa con la composición. Estamos más o menos discutiendo eso. L de t sería z, que se ve compuesto por 4 menos 4t. 4 menos 4t. Menos 4x. Menos 4, 2, menos 2t. El menos 2i queda menos 2, menos 0, 1, x. 2 menos 2t. Genial. Luego, ¿cuál es su derivada? Nos queda menos 2, 0 y menos 4. Luego, el producto punto. Eso porque lo tienes por pauta, ¿cierto? No porque lo calculaste así de rápido. Ah, ¿la derivada de esto? Sí. Ah, es que derivamos este compadre. Ah, vale, estaba viendo la expresión que está arriba ya. Ah, no. Sí, este compadre, la derivada de la recta. Acá estamos en la Vale. composición. Vale, ya, vale. Ahora, lo que debemos hacer, perdón si me escucha un poquito más bajo, me está molestando un poco la orejita. Producto punto. Vamos a evitar escribir todo esto y vamos a hacerlo aquí mismo. Ah, pero antes de eso, perdón, me faltó un detalle bastante grande, importante para que no nos moleste a futuro. Una simplificación pequeñita, pequeña que sea. 4 con menos 8, menos 4. Menos 4 con más 8, perdón, 4t. 1, 2 menos 2t. Veamos qué pasa ahora con el producto punto. Nos va a quedar menos 2 con menos 4, 8, menos 8t, y luego menos 4 con 2, 8, menos 4 más 8, y eso nos da un lindo 0. Menos 4 y 2 es menos 8. Menos 4 y 2, sí. Ay, Menos perdón, 8. verdad. Y el otro está bien, es más 8 que está bien. Lo pensé y lo escribí mal. Se nos fueron los compadres. Entonces esa recta que estábamos pensando ahí para calcularla se nos fue a 0. Entonces lo que nos estaban pidiendo corresponde simplemente a 0 menos pi. Bien. Vale. Este problema, como ya lo vieron, a mí quizá me costó un poco. Escribí la pauta en la marcha y el dibujo me estafó un poco. Está en intentar graficar algo, ¿ya? Sobre todo cuando las curvas están restringidas de cierta forma. En este caso está limitada por i. Entonces eso nos llevó a esa conclusión de que la curva no está completamente cerrada. Ya esas cosas podrían aparecer como rampa. Como experiencia más que todo, las curvas no son tan difíciles de ver en las pruebas, ¿ya? Hay veces, pero siempre pasa en el diurno, que las figuras resultantes son terriblemente feas y ahí apuntan a la imaginación y el dibujo. En este caso aquí apunta el profe a lo práctico, que puedan en verdad entender por qué ocurre de esa forma y en vez de preguntar algo tan loco, tan crazy. Uh-huh. Y eso, chicos, dudas, consultas, inquietudes, adelante, aprovechen. Pato, Bien. ¿no crees que salga así algo tan difícil como esto? La verdad no lo creo. Me costó mucho ver la figura, todavía no la veo. Sí, es como una especie Me de toca pétalo. Cierta figura hay que verla como en movimiento para cacharla, porque es complicado. No sé quién dijo, pero Sí, fue Badilla.
Si lo que le falta, por ejemplo, al GeoGebra es que uno pueda de verdad decir, ¿sabes que quiero esta porción de la curva nueva? No, sí lo hace, porque yo he visto videos de venezolanos que son secos para la cuestión. ¿En serio? Y Buena. cortan la figura y todo, pero parece que es más complicado que el Wolfram. Porque yo estaba No, usando acá, el Wolfram y es bacán, el Wolfram. por ejemplo, esta de acá es fácil. Uno le pone, eso sí, esta curva que está acá en curva, en polares. Parametric. En paramétrica, claro. Parametric plot 3D. Uno pone el vectorcito, que en este caso R coseno. 1 más R coseno. 1 más 1 coseno. Seno. Y el Z, que nos queda todo el menjunje al cuadrado. Y uno le pone el teta entre 0 y pi medio. Entre 0 y pi. Y ahí me dibuja esto. Parametric plot 2D. No hago la tercera componente y le pongo 1 más coseno, 1 seno y me dibujo esto. También entre 0 y pi. Ahora, como tú estás usando eso, tú le puedes asignar un valor o un parámetro. Por ejemplo, A igual a parametric, por ejemplo. B igual a parametric la otra figura. Claro, y la llama y después, show. Exacto, ya, sí. Está listo para el éxito. Sí, sí, es lo que lo usé. Y ahí como que todo se junta y tu mente ahí uno dice, oh, wow. Esa es la figura fea que estaba pensando. Sí. Vale. Me voy a dejar de grabar. El que tenga consulta, inquietud, adelante. Este es su momento.